Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les contamos un poco cómo viene la clase para esta semana o el trabajo para esta semana. Decidimos con Álvaro no avanzar en temas nuevos, solamente les vamos a estar pidiendo una cosa que hagan con el teorema de Bolzano que nos quedó ahí como olvidado involuntariamente, así que se nos mete en esta clase. Y queremos hacer algunos comentarios sobre lo que estuvimos viendo de las tareas que mandaron, de las intervenciones en los foros. Está buenísimo que estén interviniendo en los foros y que entre ustedes se estén ayudando y se estén contestando algunas cosas o preguntando algunas cosas. Un surtido va a ser esto que voy a comentar por acá y lo que vamos a hacer en esta semana es subirles ejemplos. Nos interesaría que nos cuenten cómo andan con ese ejemplo resuelto, con sus dosis que tienen. Vamos a ver si hoy mismo llegamos a subir, hoy lunes, si llegamos a subirles un ejemplo más hecho con esa lógica y si eso ven que no les funciona y nos avisan, les agradecemos porque nos da un montón de trabajo y si acaso les sirve y nos lo dicen, también nos servirá porque sabemos que lo tenemos que mantener aunque de trabajo o eventualmente modificar por alguna otra cosa. Punteo algunas cosas y tengo acá mi punteo para mí. Cuando un ejercicio les pide probar por definición tal cosa o aplicar tal propiedad en un ejercicio o dar un ejemplo donde se aplique tal propiedad, tienen que justificar lo que están contestando usando o la definición o la propiedad, pero adaptada al ejemplo que ustedes ponen. Quiero decir con esto, y lo voy a decir por la negativa, no valdría decir que voy a probar el límite tal por definición y entonces el límite es tanto porque por definición, y copian la definición. La definición es genérica, o sea, la definición cobra vida para cada función, para cada sucesión, para cada X en el que me pare a calcular el límite si estoy hablando de funciones. Entonces, el tipo de argumento que ustedes tienen que dar cuando quieren usar la definición siempre es tomar esa definición pero adaptarla al caso que están resolviendo. No sé si me explico. Digo, está bien que tomen la definición y que la traigan a escena, que la tengan cerca, pero tiene que cobrarse y rellenarse de vida, de la vida del ejemplo que ustedes están poniendo. No puede quedar como la razón por teorema tal, por principio de Arquímedes, y copian el enunciado. El enunciado se tiene que personalizar cuando lo están usando en el ejemplo que están dando. Esa es una cosa. Ahora en un momento voy a hablar del enunciado que quedó en el foro. Dos cosas más antes de hacer eso. Una, cuando ustedes vienen relatando qué es lo que hacen, está muy bien que vayan como poniéndole palabras, porque ayuda mucho al lector saber qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren usar. Si van a traer una definición y la ponen y le dicen al lector, traigo aquí la definición tal porque la voy a usar, todo eso está muy bien. Lo que tienen que cuidar son los enlaces, los conectores entre una cosa y otra. A veces ustedes dicen, tal cosa pasa, entonces tal otra pasa. Y tal vez sea cierto que tal cosa pase la primera, tal vez también es cierto que la segunda pasa, pero lo que no es cierto es que la segunda pase a causa de la primera. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, el cuidar, poner entonces, poner los conectores hace que les queden escritos que están mal ligados, que dicen cosas que están bien, pero que la forma de unirse, la forma de conectarse, valga la redundancia con los conectores, no esté bien. Entonces, ahí hay que cuidar mucho. Si uno va a querer decir algo y lo que va a poner es antes de eso, un entonces, fíjense si lo anterior es lo que les permite garantizar lo que sigue. Porque si no es así, pongan lo que sigue, sáquenlo y deslíguenlo de lo anterior y digan por qué vale. Ese es un comentario. Con el conector que sea
sea con sí, solo sí, sea con el entonces. ¿Está bien? Otra cosa que habrán visto probablemente en las devoluciones es la tremenda importancia de tener que poner los cuantificadores en la definición de límites, sea de sucesiones o sea de funciones. Eso en más de un lugar supongo que lo habrán visto, pero yo lo quiero traer acá, porque cuando ustedes dicen, bueno, tengo que probar que módulo de f de x menos L es menor que epsilon, eso así no está bien, porque lo que hay que probar empieza mucho antes. Empieza diciendo, para todo epsilon existe un delta mayor que cero, tal que, o sea, lo que tengo que probar es todo eso. Teniendo claro que tengo que probar todo eso, que yo decida ir a ver qué pasa con una parte para explorar y para tener mi candidato a delta, fantástico. Pero se dan cuenta que no podría terminar una demostración de un límite sin haber dicho cuál es el delta, si lo que estoy haciendo es probar que un cierto límite da tanto, de funciones, supónganse, no podría terminarlo si no digo quién es delta, delta en función de epsilon. Si es un límite de sucesiones, sea de una sucesión en particular o sea un resultado sobre sucesiones como el que estaban probando de cero por acotada, no podría terminar la demostración si no digo cuál es el N0. ¿De dónde saco que ese N0 existe, el que me sirve para poner en juego la definición que tengo? Entonces, necesitan identificar exactamente qué es lo que hay que probar, y cuando uno está decidido a probar eso, en estos ejemplos de límites de sucesiones o de funciones finito, cuando ustedes van a probar que un límite da cierta cosa, arrancan tomando un epsilon. Dicen, como hay que probar que para todo epsilon pasa cierta cosa, la demostración de ustedes arranca diciendo, bueno, sea epsilon mayor que cero. Ese epsilon mayor que cero tiene que tener carácter de la absoluta generalidad. Entonces, es lo que uno dice arbitrario. ¿Qué quiere decir arbitrario? Quiere decir lo que se te dé la gana, pero no lo elijas, o sea, no le pongas un valor, ni valor numérico ni valor simbólico, porque si no ahí ya esa generalidad se perdió. Entonces, cuando uno está tratando de probar un límite por definición, ya tienen el candidato a delta o el candidato N0 según sea límite de funciones o límite de sucesiones, y van a arrancar la parte formal de la demostración, digan, considero epsilon mayor que cero arbitrario, lo considero fijo, y trabajo con ese epsilon. No vale ponerle a ese epsilon K sobre epsilon 1 o un número o un medio, o no vale eso, porque perdió la generalidad que tiene que tener el epsilon. Esto que acabo de decir, cuando uno tiene que probar que un cierto límite da algo, es distinto que lo que hacemos cuando sabemos que un límite da algo y quiero usar que sé que ese límite da algo, como lo que está en la propiedad que vienen discutiendo por el foro. En el caso en el que sé que un límite me da algo, sea L o sea un número, vale que al epsilon le pongan el valor que se les dé la gana, el que les convenga. O sea, ustedes podrían poner el valor que se les dé la gana, siempre. Y como el límite saben que es tanto L o un número, tienen garantizada la existencia o del delta o del N0, según sea funciones o sucesiones, porque el límite saben que existe. Lo usarán para lo que necesitan resolver o calcular. Ahí, esto que les digo de vale que pongan lo que se les dé la gana, es cierto, pero tienen que elegir lo que les convenga. Y ahí viene la parte difícil, porque es donde no hay una forma de decirles, nosotros de decirles, ¿cómo elijo el que me sirve? Bueno, eso es cuestión de ir viendo y de ir probando. Les quiero compartir la pantalla con el ejercicio este que estábamos viendo en el foro, porque quiero hacer un par de comentarios. Creo que finalmente el enunciado empezó a quedarles claro, ¿no? Yo para lo que ustedes están trabajando solamente puse el ítem A,
Entonces, acá está completo, esto está sacado del Noriega, acá está completo, pero nosotros solamente nos dedicamos al ítem A. Espero que les haya servido la pista de decir, bueno, piensen en ejemplos y piensen, por ejemplo, en un valor para el B. Yo les proponía, si no recuerdo mal en el foro, que imaginaran que el B es 0. Y entonces, ¿qué es lo que esta proposición dice? Ustedes observaron bien que al B habría que haberlo presentado. Todo eso está fantástico. Yo hubiera presentado la F también, o sea, esas cosas así como de formalidad. Pero bueno, uno puede entender acá que el libro viene hablando de una F, de un X0 y qué sé yo, y entonces todo eso lo dio como por obvio. Tenemos una función que tiene límite L cuando X tiende a X0 y el enunciado dice que cuando ese límite es menor que un cierto B, existe un delta tal que todos los X que están en ese intervalo de centro X0 y radio delta cumplen que sus imágenes se mantienen por debajo de B. Ahí hubo toda una disquisición entre ustedes que si la función siempre en todo el dominio tenía que estar por debajo de B o no. Lo que este resultado asegura es la existencia de una región, de un intervalo alrededor del x0, que hace que la función se mantenga por debajo de b si acaso el límite es menor que b. O sea, cuando el límite es menor que b, este resultado me asegura que existe un entorno alrededor del x0 en el cual la función se mantiene por debajo de b. Si ustedes imaginan el b como tomando el valor 0, lo que esto me permitiría decir es que si yo tengo una función que tiene límite, un cierto valor negativo, un cierto límite L negativo, imagínense una función que en un punto tiene un límite que es un número negativo, -1, -2, lo que ustedes quieran, un valor negativo. Este resultado me asegura que hay un entorno del punto x0 en donde toda la función se mantiene negativa. Los valores de la función son negativos, eso me dice. Y bueno, y después hay que empezar a jugar, bueno, si el b en lugar de ser 0 fuera 1, es que el límite es menor que 1, y entonces el resultado me dice que hay algún entorno del x0 tal que todos los x que están ahí, cuando voy a calcularle las imágenes, todos ellos se mantienen por debajo de b. Bueno, eso creo que ya a esta altura el enunciado lo tienen más o menos claro, y si no, tal vez esto que estoy diciendo les ayuda a aclarar o no, y ustedes me dirán. Y lo de la demostración no voy a ahondar mucho porque la siguen pensando, pero sí les digo una cosa. Está acá puesto en juego que este límite sabemos que es L. Y hay elegido un epsilon en particular para usar la definición de límite, de que el límite de esa función da L. Lo que sí les digo es, pongan atención a que la prueba de esta propiedad va a cerrar cuando ustedes sean capaces de explicar por qué razón o quién asegura que existe un delta, de manera tal que se cumpla todo lo que voy a decir ahora, de manera tal que se cumpla que todos los X que están en este entorno de centro X0 y radio delta, sacando el X0, tienen sus imágenes menores que B. La demostración va a terminar cuando ustedes sean capaces de decir quién es el delta, tal que todos los X en ese intervalo alrededor de X0, sacando el X0, cumplen que sus imágenes son menores que B. ¿Quién asegura la existencia del delta? Creo yo que es lo que queda todavía por terminar de asegurar. Bueno, creo que por último solo quiero hacer un comentario sobre la recíproca de la propiedad, que está buenísimo que haya surgido la pregunta, que hayan interactuado, que se hayan querido contestar, que hayan pensado que era tan obvia que el autor no la quiso poner. Todo eso estuvo fantástico que ocurriera. Una primera cosa, voy a compartirles la pantalla con eso, así podemos hablar ahí. Una primera cosa a tener en cuenta es que habría como que enunciar bien cómo sería la recíproca, ¿no? Y entonces yo lo voy a decir acá, pero no se los voy a escribir, pero hablemos un poco de eso. Digo, voy a hablar de cómo sería la recíproca,
esta parte del que el límite da L cuando X tiende a X0 se mantendría, o sea, eso sería como un dato inicial y lo que uno piensa es, bueno, acá tengo, en el enunciado que está escrito ahí, en el ítem A dice, si el límite es menor que B, entonces existe un delta tal que todos los X que están en este intervalo cumplen que sus imágenes son menores que B. ¿Cómo sería ahí la recíproca? O sea, habría que pensar que esta parte se mantiene, que es que el límite de la función me da L cuando X tiende a X0, y entonces uno diría, si hay un entorno del X0 para el cual las imágenes de la función se mantienen debajo del B, si será cierto que el límite es menor que B. Esa sería la pregunta. O sea, la pregunta que hace la recíproca sería, ¿es cierto que yo tengo una función que tiene límite L cuando X tiende a X0? Eso lo sé. Tengo a mi gata acá, por si alguno está viendo las orejas. La pregunta entonces es, si hay un entorno del X0, si existe un delta tal que para todos los X alrededor del X0, de ese radio delta, las imágenes de la función se mantienen menores que B. Eso, sabiendo eso, ¿será cierto que el límite tiene que ser menor que B? Bueno, ustedes están pensando, digo, ahí estoy como tratando de pulir lo que sería el enunciado de esa recíproca y la pista que les voy a dar, si no quieren la pista, pausen esto y lo adelantan o lo mutean un momento y está muy bien que lo hagan. La pista que les doy es, se los decía uno de estos días de los que hablábamos de cómo uno encara probar resultados cuando no sabe si valen o no. Traten de generarse ejemplos, de ponerse ejemplos de funciones, o sea, párense en un X0 y empiecen a poner funciones que cumplan, que en un entorno del punto se mantienen debajo de un B. Y fíjense si en todas el límite siempre se mantiene debajo de B, si no puede ser igual a B o mayor que B. Y bueno, y con eso seguiremos hablando. Bueno, en la clase escrita que les vamos a subir hoy, esperemos, les va a ir la consigna para pensar en algo con Bolzano y les dejamos este tiempo para que ajusten, para que pulan, para que pregunten lo que necesiten. De todo lo que estamos viendo, saben que estamos dándoles clase a ustedes aunque los tengamos atrás de la pantalla, así que esperamos todo lo que nos sirva para eventualmente cambiar algo de lo que nosotros proponemos o de lo que hacemos. Así que seguimos y espero que estén todos muy bien. Nos vemos.